Marcelo, ¿qué recuerdos tenés de esos últimos días de marzo de 1976? Yo era muy chico, en el 76 tenía 9 años, 10 años, y vivía en Buenos Aires. Lo que sí recuerdo era un clima muy denso, ir en el auto con mi viejo y que los pararan racias, eh, controles, controles constantes en las distintas calles. Un momento difícil donde se hablaba poco. Los chicos no éramos como hoy, que en la familia se hablaba tanto y se participaba tanto, pero se respiraba un aire tenso y denso en la República Argentina, especialmente en Buenos Aires, donde vivíamos, ¿no? Inmediatamente después nos vinimos a vivir a Mar del Plata. ¿En qué año En el 77 ya estábamos ya viviendo acá. estaban acá? Claro. ¿Y el clima, digamos, el clima de época en Mar del Plata era similar? ¿Recordás algo así puntual diferente a Buenos Aires? Mar del Plata también era bravo. Yo me acuerdo que nosotros jugábamos en el Club Independiente, al básquet, éramos chicos, y tomábamos el 12 de octubre en Libertad y 2 por 3 a la noche paraban el micro, subían las Fuerzas Armadas, el Ejército, te revisaba, te pedían documentos y a bajar. Y siempre es la frase que quedó de mi vieja, ¿no? Cada vez que salíamos, llevaba pañuelo y documentos. Era imposible salir sin un documento. Oiga, a los chicos no les decís llevar el documento. Llevar pañuelo y documento era el mensaje de mi vieja cada vez que salíamos con mis hermanos. Vivíamos en Alberdi y Santiago del Estero, en un piso 11, frente a lo que es la pileta cubierta, y ahí estaba la obra abandonada del Royal, ese edificio, era todo abandonado. Y no me voy a olvidar nunca una noche que sentimos un tiroteo impresionante, una balacera. Mi viejo prendió la luz, mi vieja se le hizo apagar y desde el balcón casi tirado estábamos viendo cómo estaba toda la manzana rodeada por autos particulares, los célebres Falcon verde, ¿no? Y algunos patrulleros, y era un tiroteo y nunca supimos de qué se trató porque nadie preguntaba nada, de eso no se habla. Al otro día no aparecía nada en ningún medio. En definitiva, momentos apenas pantallazos de lo que me tocó vivir, siendo muy chico, ya te digo, pero sí viendo que había algo muy extraño en la sociedad y los controles que se multiplicaban a cada paso, ¿no? ¿Y lo que es la comunicación, el periodismo, cómo fue entrando en tu vida? A mí me gustó siempre el periodismo, especialmente a partir del fútbol, del Mundial 78. Empecé a hacer periodismo para mí, me escribía mi propio diario, mi propia carpeta, iba a los partidos, iba a las concentraciones, iba a la espera en los hoteles para ver a los jugadores, a los turistas, a los colegas, hasta que en el 79 me permitió, de tanto joderlo en la concentración, que era el preparador físico de la selección, el profesor Pizzarotti, me permitió ir a un entrenamiento a la Villa Marista. Villa Marista en el 79, ya con Maradona, Kempe, Filiol, Pasarela, esos nenes, y yo iba todas las tardes ese verano a ver los entrenamientos, y después me quedaba a un costado los días de conferencia de prensa que iban todos los periodistas de Mar del Plata y del país a entrevistar a estos monstruos. Y a partir de ahí, bueno, seguí escribiendo, y con ese trabajo, una vez Julio Grondona, que era el presidente de la AFA, le mandé lo que hacía, que el tipo me manda unos libros de la AFA firmados por él, y en un momento me fui a presentar ya en el 82. Fui al diario con todo ese material, encaré al jefe de redacción, le dije que quería ser periodista. Cuando le presenté todo eso, me dice, bueno, vení el fin de semana a escuchar los partidos de fútbol y anotar, hacer los resúmenes de los cambios en los equipos, porque no había cable en ese momento, tardaba todo mucho más. Así que así arranqué en el diario La Capital, y al día de hoy ya llevo 40 años. ¿Es el único medio en el que trabajas? Siempre el mismo. Siempre el mismo. En el 83 hasta hoy, ¿no? Y los primeros recuerdos, digo, porque entras en el diario en una época también, digo, ¿cómo era laburar en ese entonces? Y ya ahí estaba el resurgimiento de la democracia, ¿no? Claro. Llegaba la democracia, era la primavera. Claro, esa transición, ¿no? Era la transición donde aparecían los grupos de rock, los centros de estudiantes se iban conformando, se despertaba todo. Y ahí yo tuve un acierto de Beto de Voto, que era el jefe de redacción, que me dijo, tenemos que hacer algo para los jóvenes, hay que abrir una página para los jóvenes que se llamaban las columnas de la juventud, que aparecieron antes que el sí de Clarín y que el no de página. El no de página. El sí es columna de la juventud, es la más antigua de todas. Claro. Fue un invento de Beto de Voto y que me lo dio a mí. Y ahí, bueno, era impresionante todos los grupos de rock que traían su gacetilla,
se presentaban, había fines de semana con 20 shows de marplatenses. Claro. Fue una explosión de la creatividad, de la cultura, de la militancia. Se formaron los centros de estudiantes de la universidad. Era toda una movida realmente alucinante, ¿no? Y ser parte de eso te alentaba. Yo era un bicho que iba para todos lados, no me quería perder un recital. Y después el rock nacional, ¿no? Que en el verano Mar del Plata era el epicentro, que vinieron absolutamente todos, ese verano del 83, 84 y 85, que es el resurgimiento del rock nacional, después de Malvinas, ¿no? Que permitió la explosión de toda esta música. Y bueno, y a través de las columnas teníamos el espacio para todo eso. El espacio para la gente del arte, ¿no? Tal cual. Y en cuanto a lo que tiene que ver por ahí con tu primera experiencia, podemos decir, presidencial, porque te tocó acompañar en una de sus giras, que creo que fue la sexta, si mal no recuerdo, de Alfonsín, por India y Grecia, ¿verdad? India, Grecia y Kenia. Kenia. Y finalmente España. ¿Cómo sí. llegó, cómo se dio la oportunidad? Vos eras muy joven también. Sí, yo tenía 19 años, 20 años. Claro. Y ya llevaba 2 años en el diario. A mí, como todo pibe nuevo, me mandaba sin horario a hacer cualquier cosa, cualquier tipo de notas. Y me acuerdo que un día llegué al diario a buscar a unos compañeros para ir a jugar al papi fútbol, y el jefe de redacción me dice, ¿tenés pasaporte? No, no tengo pasaporte. Bueno, sacalo, y dice, pues te vas a la India con el presidente. Yo creí que era una joda, y me fui a jugar al fútbol, y a las 4 o 5 días me dice, ¿sacaste el pasaporte? No, mirá que te vas a la India. Y efectivamente, bueno, fue un viaje increíble, alucinante, porque una experiencia, te imaginas que había un presidencial, 2 periodistas del interior, uno de Posadas y yo, que era un pibe, y los nenes más grandes del periodismo, desde el Tata Joffre hasta Quirós de Clarín, unos fenómenos que se comían la cancha. Y dije, bueno, esta tiene que ser la oportunidad. Yo prácticamente dormía 2 horas por día, laburamos a destajo, además. Eran otros tiempos, parece que hablo de la época de los dinosaurios, pero nosotros transmitíamos por Telex. Claro. Transmitía por Telex. Transmitir una nota te implicaba 3, 4 horas de trabajo. Llamar por teléfono, pedirla para que te llegara 5 horas después la comunicación, nada que ver con esto. Y claro, te imaginas, un pibe de 20 años descubriéndose con un presidente en la India, que era lo mismo que estar adentro de una película, una cosa increíble. Bueno, una experiencia fascinante de que no te alcanzaba las horas para tratar de contar y escribir todo lo que se hacía. Al mismo tiempo, estaba el programa de Mateico en Mar del Plata, y Mateico me empezó a llamar para que salga al aire, así que bueno, fue toda una experiencia increíble que me sirvió periodísticamente, me dio un espaldarazo muy grande, incluso en la redacción a la vuelta, ¿no? ¿Cómo fue tu primer contacto con Alfonsín, que además era una imagen, era la imagen de la democracia? Sí, Alfonsín. Era, por decirlo, un rockstar. Totalmente. En ese momento, por lo que uno lee, yo no soy contemporáneo de esa época, pero por lo que uno lee y todo el clima que se vivía alrededor, ¿no? de la figura de él. Y nosotros, mirá, Alfonsín ya el primer verano de asumir vino a Chapadmalal, y el segundo también, y tenía una hija que tenía una casa que alquilaba en Miramar. Entonces él salía de Chapadmalal a Miramar, pero siempre atendían. Nosotros hacíamos la típica guardia en Chapadmalal, y José Ignacio López, el vocero presidencial, siempre hablaba con nosotros. Y un día pescamos una salida, que salió Alfonsín con una comitiva, con el auto a 2 playas más alejadas de Chapadmalal, para el lado de Mar del Plata. Y lo seguimos, me acuerdo, con el móvil, con el Gordo Villalba. Y se metió Alfonsín al agua, como un turista más, y el Gordo Villalba, que era un personaje con su bermuda, se metió al agua, le sacó la foto nadando. Cuando salió Alfonsín, estábamos con Susi Scandali, nos dio una entrevista ahí en la misma playa, 3 conceptos, ¿no? Pero que eran oro en ese momento, y siempre un trato excelente. El tipo llegaba al aeropuerto y hablaba con la prensa, y bueno, después lo del viaje, que era verlo todos los días y tener ese contacto con una persona que, ya te digo, en la Argentina era, como vos decís, un rockstar, ¿no? Era la vuelta a la democracia, todas las expectativas, y en América Latina se seguía con mucha atención su carrera. En cuanto a ese viaje, vos tenés una anécdota respecto a una primicia que lo recibe Felipe, ¿no? Claro. Contame cómo fue esa secuencia. Yo supongo que sentiría, José Ignacio López era el vocero presidencial, y un día estábamos en Atenas, en la Acrópolis. Estábamos caminando, bajaba toda la delegación, las fotos,
Y cuando baja Alfonsín, yo estaba en un costado, venía con Nacho López él. Y Alfonsín me decía rulo, mismo. Yo tenía los pelos hasta por acá. Nada que ver con ahora, ¿no? Pero los tuve alguna vez. Me llegaba la melena acá. Y le dice, Alfonsín le dice a Nacho, tiráselo a Rulo, tiráselo a Rulo. Yo no sabía qué hablaba. Entonces, Nacho López, y se lo recordé hace 6 meses, se reía. Nacho López me agarra el brazo, me saca un costado y me dice, de acá, de Grecia nos vamos a España. Felipe González lo va a recibir a Alfonsín. Felipe González era el líder mundial de la democracia. En España era Felipe González y el mundo hablaba de Felipe González. Y él quería conocer a Alfonsín. Le digo, ¿en serio? Sí, sí, sí. Entonces cuando llego al hotel, escribo una crónica de que Felipe González iba a recibir a Alfonsín y que la delegación viajaba a España. Y me acuerdo que el polaco Barta era el secretario de redacción de La Noche, me llama a la India, me dice, pibe, esto no es verdad, no está en ningún lado, no podemos dar esto. Le digo, tirarlo en tapa porque es un notón. Está en juego mi laburo, dice, yo no puedo salir con un disparate titular. Le digo, pero me lo acaba de decir el vocero presidencial. Bueno, discusión va, discusión viene, se titula el diario con que Felipe González iba a recibir a Alfonsín. Al otro día me levanto y cuando voy a desayunar, ¿viste cuando sentí las miradas que te agujerean? Que te comen. Claro, ¿qué pasa? En un vidrio del desayuno se pegaban los títulos de cada uno de los diarios de los enviados. Y estaba el de La Capital, que señalaba justamente esta primicia. Bueno, fue un golazo, te imaginas que nunca dije quién me lo había dado, pero entre ellos hubo ruido y dije, mira, el pibe tuvo su primicia, gracias, ya te digo, a la buena onda de Nacho y especialmente de Alfonsín, que la quiso hacer una picardía y regalársela al tipo que vio que tenía menos poder periodístico en toda esa delegación, ¿no? Qué lindo recuerdo. Sí, la verdad que sí. Como para ir cerrando y en este marco de charlas que estamos haciendo acá en Backup Noticias sobre los 40 años de democracia, ¿qué valor tiene para vos la democracia en estos tiempos también en los que estamos debatiendo, parece cuestiones a veces que rozan lo irracional, pero están en debate? ¿Qué aporte desde tu mirada, desde tu experiencia como comunicador, como periodista, podés hacernos en torno a lo que es el valor democrático, ¿no? La democracia es todo, la democracia es todo. Para quienes... A mí me tocó una parte muy, muy corta vivir lo que fue esa dictadura atroz, pero también me tocó empaparme de leer, de escuchar, de testimonios de vecinos, de amigos, de conocidos, de lo que fue aquel infierno. Y hoy mientras algunos bastardean lo que es la democracia o minimizan lo que fue aquel horror, hay que tener en cuenta que la Argentina lleva 40 años de democracia con imperfecciones, pero que es el mejor sistema, el único sistema en el cual uno puede desarrollarse. Parecen cosas insólitas. Hoy la mayoría del electorado, o de un 40% prácticamente del electorado nuevo, o que va a votar este domingo, no vivió en dictadura, no conoció la dictadura. Y en consecuencia tiene una imagen, puede tener hasta tergiversada lo que se vivió. Pero yo te doy un ejemplo muy chiquito. Yo estaba en 5º año de la escuela piloto y dirigía una publicación escolar, se llamaba Inquietudes. El director o el coordinador era Elio Prile, que era profesor de filosofía de esa escuela. Estoy hablando del año 82. Y la directora del colegio nos suspendió una edición, no quería que saliera a la calle porque tenía un dibujo de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa era prohibida, era de izquierda, era la zurda. Y la directora de la escuela nos impedía publicar esa nota. O sea, fíjate hasta qué punto llegaba algo tan ínfimo como una escuela, una revista escolar, la dictadura, la censura, la persecución, el miedo. Todo eso hoy hay que dimensionarlo, hay que tener en cuenta que estamos viviendo un aniversario muy especial, 40 años, en donde además se vive un momento bisagra, ¿no? Un momento muy especial de nuestra democracia, donde la grieta que tanto daño produjo, por ahí está obnubilando algunos pensamientos. Creo que es un momento de reflexión, un momento de quiebre, un momento de sentarse y analizar sin pasiones y sin locuras y pensar que todavía tenemos mucho para mejorar, es cierto, muchísimo, muchísimo. Hay cosas que la democracia no logró reparar,
hay cosas que la democracia está en deuda, pero sigue siendo el sistema al perfeccionar, que no tiene espacios para ni mesiánicos, ni locuras, ni saltos al vacío. Con sus imperfecciones tenemos que seguir trabajando, tenemos que generar de que las nuevas generaciones puedan participar, y así como en algún momento hubo una generación muy grande que se perdió, una clase dirigencial que la perdió la Argentina, ahora hay todos estos pibes con todas estas ganas que se tienen que incorporar a la política, pero sin desconocer que no todo empieza ahora. Las cosas empezaron mucho antes. Hay una historia que respetar, hay una idiosincrasia que respetar, y la democracia en definitiva, en estos 40 años, yo siento que, insisto, así como hay una deuda muy grande, hay mucho por hacer todavía y sigue siendo el mejor sistema, el único, el que tenemos que vivir. Que no nos confundan, que no nos traigan recuerdos del pasado sesgados, tampoco sostener que todo esto es lo mejor. No, hay mucho para corregir, es verdad, hay muchísimo. Pero este es el sistema en el que hay que vivir, este es el sistema en el que hay que participar y este es el sistema que tenemos que perfeccionar. 40 años de democracia es una fecha especial, es una fecha muy seria, hemos vivido muchas cosas, así que valoro que se recuerde, valoro este tipo de iniciativas como las de ustedes, de recordar y de mantener un poco el debate, generar el debate, la reflexión y el análisis sobre cuestiones que a veces están demasiado entendibles o dadas por entendibles y que siempre vienen muy bien refrescar. Marcelo, muchísimas gracias. Desde Backup Noticias te agradecemos este tiempo que has compartido acá con nosotros en este ciclo de charlas. Así que agradecido de tu presencia. Gracias a ustedes.